Hace algunos días hablé con un cliente que estaba bastante preocupado por la retención de su podcast, de su video podcast en YouTube. Analizamos los datos juntos y me di cuenta que no había ninguna razón para preocuparse porque la verdad es que la retención de su podcast en YouTube, teniendo en cuenta muchos factores, era bastante buena, pero el cliente no lo sabía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Menéndez y les doy la bienvenida a No es un Hobbit, mi podcast diario sobre podcasting, creación de contenido, marca personal, emprendimiento y algunas cositas más que vamos a ir descubriendo a lo largo de cada episodio. Hoy puntualmente hablamos de retención en YouTube porque, me pasó esto que te estaba diciendo, ¿no? Hablando con un cliente, me encontré con que estaba un tanto preocupado por la retención de su video podcast. En realidad, quería tomar algunas medidas en cuanto a la estructura de sus contenidos para mejorar la retención de su podcast, lo cual me pareció muy bien, siempre muy pro, muy a favor de que la gente haga cosas, de que los creadores y creadoras hagan cosas para mejorar el rendimiento, ¿no? O cómo está funcionando cada uno de los episodios. Y entre ellos, la retención, que es una de las métricas que a mí más me interesa. Pero claro, al analizar juntos estos datos, él los había analizado por su cuenta y yo los estaba viendo en ese momento porque no los había visto, porque el tema de la retención no es algo que involucre a la relación que tenemos con este cliente, no es algo que me involucre a mí en particular con este cliente. Y la retención era, en relación a otros podcasts o otros video podcasts que yo conozco, era bastante superior, teniendo en cuenta que la retención en YouTube suele ser bastante baja. Por las dudas de que alguien no sepa qué es la retención, espero que lo sepan todos, pero por las dudas lo comento, la retención es cuánta gente se mantiene escuchando el podcast hasta el final, que por lo general suele haber una caída muy grande en el primer minuto y ahí es donde está la verdadera batalla de la atención, ¿no? Por eso todos los podcasts intentan empezar los videopodcasts con un hook que llame la atención, es para capturar la atención en esos primeros 30, 45 segundos, ¿no? Que y cuánta gente llega al final es por lo general en YouTube es un gráfico descendente siempre, que se va cayendo mucha gente antes del final y en ocasiones no queda casi nadie mirando el episodio, ¿no? Pero esto también tiene que ver mucho con la cantidad de visualizaciones que hay en YouTube, que YouTube le muestra nuestro episodio mucho más. En audio, la retención suele ser mucho mejor, pero por eso digo, dentro del contexto de YouTube, la retención de este video podcast era bastante aceptable, mucho más que aceptable. Pero claro, esta persona no lo sabía. Y aquí viene el meollo del asunto de este episodio, ¿no? Que el problema es que comparar la retención de un video podcast en YouTube con la del audio, por ejemplo, sin entender el contexto del formato, sin entender que la gente escucha diferente un podcast en audio y un podcast en video, es un absoluto error estratégico. Comparar la retención en YouTube con cualquier otro formato sin entender el contexto es el error. Y tomar decisiones en consecuencia es un error aún más profundo, porque podemos estar intentando sobreoptimizar algo que no debería optimizarse más, tal vez, digo que podría ser un error, no que en este caso lo era. Porque el tema tiene que ver con esto, con qué comparamos la retención, ¿no? ¿Con qué vamos a comparar la retención del video en YouTube, de un podcast en YouTube? ¿Lo vamos a comparar con un video de YouTube? La retención con un video de 10 minutos en la que un creador con transiciones, con zoom, con muchas cosas, nos mantiene atentos desde el primer minuto hasta el último, que esos videos también tienen caída en la retención, pero no tanta como la de un video podcast. ¿Por qué? Porque un video podcast son dos personas, por más hook inicial que le metas, es una entrevista de 45, 50 minutos, una hora o incluso más, de dos personas hablando. Que eso está muy bien y lo sabemos para el podcast en audio, pero en YouTube no funciona de la misma manera, ¿no? Porque yo me pongo una entrevista, empiezo en el coche, ¿no? En un podcast en audio, o salgo a correr, o me pongo a conducir, o me pongo a lavar los platos, o a limpiar la casa, y ya no tengo a mano la posibilidad de cambiar, o adelantar, o pausar si la conversación me está aburriendo. En YouTube, si estamos mirando YouTube, o si lo estamos mirando en la tele, o en el móvil, o en el ordenador, tenemos a mano cualquier cosa para
para salir de allí. Y por lo general cuando estamos en YouTube, la gran mayoría de la audiencia, estamos buscando otra cosa, no estamos viendo una entrevista de 60 minutos. ¿Qué quiero decir? Si YouTube se lo mostró a 1000 personas, pero de esas 1000 personas solo 20 solo el 20% estaba en situación de sentarse a ver una entrevista de 50 minutos, la retención va a ser ese 20% y menos también, ¿no? Entonces tenemos que tener claro con qué estamos comparando la retención de YouTube. Esto me llevó a preguntarme muchas cosas. Por ejemplo, no podemos comparar tampoco, y mucho menos, ¿no?, la retención de un video podcast en YouTube, de una entrevista en YouTube, con el podcast en audio. No lo podemos comparar con un video de YouTube, aunque estén en la misma plataforma. Son dos contenidos completamente diferentes y que están enfocados a personas y a momentos diferentes en los que la gente se pone a consumir contenidos. Y tampoco lo podríamos comparar con un short en el que duran 60 segundos, ¿no? Y la retención la tenés que lograr en los primeros, la atención la tenés que captar en los primeros 3 segundos, porque si no ya hay scroll. Bueno, claro, está tan mezclado todo el tema de los contenidos y de la retención que es muy difícil establecer un parámetro, ¿no? Un short, un video en YouTube, un podcast en audio y un video podcast no funcionan de la misma manera. La retención es completamente diferente y además, que es lo peor, es tan nuevo esto del podcast en YouTube. Es tan nuevo. Primero es nueva la retención, ¿no? Porque antes de Spotify, no sé qué otra plataforma, no sé si había, la verdad que desconozco totalmente, ¿eh? Yo el tema de la retención, que me empecé a obsesionar, lo empecé a experimentar cuando migramos podcast cinematográfico de Marvel a Spotify, ¿no? Ahí empecé a jugar y a hacer trucos para mejorar la retención y la verdad es que muchos de ellos me dieron buen resultado, ¿no? Ya lo conté varias veces, no me voy a dispersar en eso hoy, pero ya volveré sobre ese tema cuando sigamos hablando de retención. Pero claro, es tan nuevo el tema de la retención de los videos podcast en YouTube que creo que ni siquiera los expertos en YouTube lo tienen claro. No hay un parámetro de cuál es una retención aceptable. Creo que hasta ni siquiera MrBeast debe saberlo. ¿Por qué? Porque no hace video podcast. Entonces te puede dar el parámetro de un video en general. Pero ¿cómo medís? Si YouTube te está midiendo tu canal, incluso dentro de tu canal, te está midiendo los video podcasts con el mismo parámetro que te mide un video en el que haces una receta de cocina, ¿no? Entonces es muy complejo llegar a conclusiones y lo peor no es que es complejo llegar a conclusiones, que se llegan a conclusiones equivocadas y precipitadas también, ¿no? Entonces ahí fue cuando me puse a pensar en algo que podría resultarnos muy útil. O sea, en realidad en ese momento me surgió la necesidad de tener un mayor conocimiento sobre el tema para poder comentarlo acá, para poder comentarlo en esa reunión. Y me di cuenta que no soy yo la única persona que necesita esa respuesta, ¿no? Entonces, hace algunos días lo comenté en la newsletter que estaba haciendo, hice un Google Forms y puse ahí un par de campos para responder, que se responden en 3 o 4 minutos, y en la newsletter le pregunté a la gente que tenía video podcast si le interesaba participar de forma anónima en este cuestionario, responder este cuestionario, solo hay que responder este cuestionario, ¿para qué? Para sacar una retención en común en todos los que tenemos video podcast publicados en YouTube. Es decir, no hace falta analizar la retención de todos los podcasts, de todos los episodios, sino agarrar un episodio emblemático en el que consideremos que tiene buena retención. Completás el cuestionario ahí con 2 o 3 datos que te pregunto si es conversacional, te pregunto si es un podcast en solitario como estoy hablando yo, si es un podcast largo, si es un podcast corto, o sea, cosas que pueden variar. Evidentemente este podcast mío, que es cortito, tiene mejor retención que otros podcasts míos también en los que son largos, ¿no? Entonces, bueno, un breve cuestionario que serán unas 10 preguntas, creo, como mucho, la verdad que no las tengo contabilizadas. Y bueno, les dije en la newsletter que si tenían un video podcast les avisara. Me avisaran y les iba a mandar el enlace. Bueno, ya se lo mandé, ya tenemos las primeras respuestas, la verdad que es muy interesante. Mi idea es juntar, no sé, 10, 20 respuestas, o sea, 10, 20 podcasts completamente diferentes y aleatorios que quieran responder que publiquen video podcast en YouTube y que quieran responder este cuestionario, y luego contarles aquí, y en la newsletter también, claro, el resultado. Entonces de esa manera vamos a tener, por ejemplo, si somos 20 podcasts, la mejor retención de cada uno de estos 20 podcasts, y vamos a poder sacar un
un número en común que nuclea estos 20 podcasts en la retención, ¿no? Si es el 20, si es el 30, si es el 40, y vamos a saber si nuestro podcast está en el promedio, si está por debajo, si está por arriba de la retención en común que tienen estos 20 podcasts que quieren participar. Bueno, te cuento esto porque me pareció interesante. Primero, la retención, el análisis de la retención, de que no podemos tomar una decisión analizando, comparando la retención de YouTube con la retención de otros, incluso del mismo contenido en otros formatos, o incluso de la misma del mismo contenido en otras plataformas, o de otro contenido en la misma plataforma, ¿no? Y después, bueno, porque seguramente alguien que esté escuchando esto tenga un video podcast publicado en YouTube, que me hable por DM de LinkedIn, por Telegram, por email, por donde quiera, que me hablen. Y les mando, si tenés un video podcast en YouTube y te interesa participar, responder este cuestionario para saber si estás por encima o por debajo de la retención promedio de estos 20 podcasts a los que les voy a preguntar, me hablas por DM, por Telegram, por email, te mando el enlace, lo completás en 5 minutos, solamente tenés que ver la retención de un episodio de tu podcast, el mejor, el que tenga mejor retención, el más importante, el que quieras, y listo, con eso en un par de semanitas podemos tener aquí una cifra para poner la retención de nuestro podcast en perspectivas con la de otros videopodcasts también, ¿no? Porque bueno, la idea es esa, ¿no? La retención, saber si es buena o mala, ¿no? Hoy en día la cifra de retención que tenemos, bueno, puede ser buena o mala, pobre, mucha, la verdad que no lo sabemos. Cuando contemos esto, cuando todos pongamos nuestra retención en común, bueno, tal vez podamos tomar mejores decisiones.